Buenas tardes a todos, mi nombre es Fabián Alexander Molina Chaparro, yo soy licenciado en Ciencias Sociales, en este momento estoy cursando el doctorado en Ciencias de la Educación. Ese trabajo se organiza desde la materia diseño, ejecución y evaluación de los proyectos como modalidad en la investigación educativa. El nombre de este trabajo se llama Enfoques y niveles de la educación. Bueno, en cuanto a la introducción, entonces tenemos que decir que en la sociedad actual debemos hablar de un nuevo espíritu educativo y la idea de un rol de la escuela docente y pedagogía y obviamente en proyectos donde no se limite únicamente a la transmisión de meros conocimientos y disciplinas, sino más bien se estructure nuevos conceptos y enfoques desde la planeación en sus diferentes niveles y obviamente de sus implicaciones metodológicas. Esto siempre con el fin de reconocer que la elaboración de un proyecto educativo tiene que aportar a los retos de la sociedad actual y los desafíos de la misma, siempre obviamente llevando a una construcción entre iguales y soportando una intención de formación emancipadora de los sujetos. Bueno, vamos a tratar cuatro teóricos, como nos dijo la doctora. Entre esos tenemos al doctor Osorio del 2003 con su libro Planteamiento Estratégico, y él nos habla sobre una teoría que la planificación es una herramienta que estructura las facultades de la percepción de las múltiples dimensiones y dinamismos con vistas a incrementar la eficacia en el pensamiento y la acción. En un segundo momento tenemos al doctor Bravo del 2013 con un libro que se llama La metodología innovadora para planeación estratégica en las universidades, y una de sus grandes teorías es que él reconoce la importancia de diseñar estrategias de infraestructura tecnológica, obviamente con las tendencias del entorno. Tenemos a Munch 2011 con su escrito Planeación Estratégica. Él nos habla sobre una prevención de escenarios futuros y la determinación de los resultados que se planteen en obtener mediante el análisis del entorno, y obviamente nos habla de minimizar un poco los riesgos. Y tenemos al doctor Valdés 2014 con su teoría Planeación Estratégica con un enfoque dimensional. Entonces, entre ellos tenemos, se nos habla sobre que existen diferentes procesos y entre esos establecer un sistema de objetivos coherentes, fijando pues las prioridades, y de esta manera se pueden determinar los medios que esto asegura llegar a los objetivos señalados. Vamos a hablar entonces en un primer momento de los enfoques. Entonces, primero tenemos un enfoque interactivo. Este enfoque se trata sobre la característica principal más bien de este enfoque es la planeación, el diseño de un futuro deseable y de la invención de los métodos para llegar a él, con el teórico Valdés. Nos habla sobre que este enfoque otorga los ideales de un papel clave en la planeación, es decir, en sus diferentes modalidades y administración del planeamiento a través que se asumen estas problemáticas. En un segundo momento encontramos entonces el enfoque prospectivo. Tenemos tres autores, entre esos Serrano nos habla, él considera que la razón del ser es el futuro y el presente, por lo tanto se deben rechazar todos los procedimientos y análisis basados en el hábito y la rutina. La idea principal de él es la necesidad de involucrar una perspectiva totalmente constante en retos significativos. Después tenemos al señor Osorio, y él nos habla sobre la modificación sobre la prevención clásica. Consiste en el reconocimiento del papel recreativo del ser humano y la pluralidad en los futuros posibles. Es lo mismo, no se trata obviamente se trata de adaptarse y de reconstruir ese pensamiento que se ha llevado desde una prevención clásica.
Y por último tenemos al señor Valdés y él nos habla sobre que consiste en atraer, concentrar la atención sobre el porvenir imaginario a partir del futuro y no del presente. Él nos habla entonces que se debe contestar la pregunta qué es lo que pasará y de qué manera se puede llegar y qué manera puede llegar a suceder y qué puede pasar. En este siguiente momento vamos a ver dos enfoques, entre esos es el enfoque sistemático y holístico. Entonces, dentro del enfoque sistemático, la visión global de los sistemas, no como entes individuales, sino como un todo, dado que la suma de los componentes y de las interacciones que tienen entre ellos genera un resultado superior a de los componentes de manera individual. Y por otro lado, tenemos el enfoque holístico, que nos habla sobre que se integran todas las áreas del desarrollo en el entorno y un tema unificador en el cual hayan conectadas todas las actividades. Según Osorio, el enfoque holístico conforma por la coordinación y la integración que son respectivamente una interdependencia y una interacción entre los mismos y entre los distintos niveles. En este momento hablaremos del enfoque estratégico. También tocamos pues los tres autores. Osorio nos habla que se destaca la diferencia que existe entre los sistemas mecánicos basados exclusivamente en el pensamiento lineal y se incluye obviamente en un sustento más armonioso del análisis racional y la integración imaginativa de los modelos y obviamente de los problemas críticos que se descubren a través de la solución. Tenemos también a Osorio, dice que se descarta todo pasado lineal y tanto el pasado como el presente y como el futuro y se sustituyen por una multiplicidad de futuros posibles. Valdés nos habla sobre este enfoque que se analiza desde una estructura permitiendo así identificar realmente la organización y la unión de la visión de los valores organizacionales que dan forma a un plan estratégico organizacional. Bueno, en este momento hablaremos de los niveles. Bueno, en este momento hablaremos de los niveles de planeación estratégica. Vamos a tocar un nivel, entre ese es pues, la planeación estratégica. Tocamos dos autores, tocamos a Mushi y tocamos a Serrano. Mush nos habla entonces sobre las estratégicas o generales que al ser un proceso de planeación de carácter continuo, las organizaciones requieren analizar los elementos del plan de acuerdo a los cambios del entorno. La alineación estratégica consiste en el análisis de la misión, la visión, los valores y los elementos de este plan estratégico. Para esta planeación estratégica son elementos claves, según el autor, la posición estratégica y un análisis de la competencia, los posibles escenarios futuros, el análisis de fenómenos y tendencias y obviamente qué se quiere tener y organizar para el futuro. Por otro lado, tenemos a Serrano y él nos habla sobre la planificación estratégica implica escoger un objetivo a desarrollar, un método para alcanzar, sugerido desde el proceso como una de las mejores alternativas para mejorar el desempeño organizado. ¿Qué quiere decir esto? La intención es los esfuerzos que se fomentan en la perseverancia y la dirección de las acciones siempre, cuando y tanto se pueda lograr el objetivo propuesto. Por otra parte, entonces tenemos el nivel operativo y táctico frente al operativo. Por otra parte, entonces tenemos el nivel operativo y táctico frente al operativo. Entonces, según Munch, nos habla sobre que se apliquen principalmente en las decisiones que tienen que ejecutarse cada una de las unidades de que consta el departamento. Por lo regular, se asignan los niveles inferiores. Ejemplo, podemos mirar entonces la falta en el equipo
ya sea de conveniente responsabilidad del superior o de turno, o el caso del servicio de mantenimiento. En sí quiere decir que esta explicación o esta aplicación de nivel en círculos de calidad o equipos de alto desempeño, donde después de aplicar diferentes dimensiones, podemos también tomar una acción que se recurre a una manera eficiente. Por otro lado, también tenemos que son lineamientos específicos que se refieren a cada departamento. Un ejemplo, el departamento de organización determina los turnos de un trabajo conforme a sus necesidades. El plan táctico es un esquema a desarrollar que define los elementos para llevar a cabo pues este plan estratégico, operativo y táctico. Y por último tenemos estos dos niveles, que es el nivel de planeación normativa. Entonces, este quiere decir que Y por último tenemos estos dos niveles, que es el nivel de planeación normativa. Entonces, este quiere decir que, según Osorio, este nivel normativo es un proceso de diseño que idealiza del futuro, no se establecen restricciones en un proceso imaginativo. ¿Qué quiere decir con esto? Que el nivel de la planeación normativa consiste en la definición de fines e ideales, obviamente con futuros deseados y con la intervención, obviamente, que se orienta al deber ser, al deber de ser hecho. Esto equivale entonces a diferentes variables y esto quiere decir que tiene proyecciones que posibilitan reconocer esas variables en función en un futuro. Hay características de planificación para esta normativa, entonces esta se planifica basada en la certeza del diagnóstico, es un proceso riguroso y muy específico en el cual los ejecutores siempre se está basando en diferentes etapas, entre esas son pues la visión, y las estratégicas globales. Y también tenemos el cumplimiento y la planeación de los objetivos, utilizando tanto métodos más que todo cuantitativos, obviamente que sean aplicables a estudios rigurosamente pues aplicados. Y por último, entonces llegamos a una gran conclusión que decimos, me voy a tomar el momento de leerla. Tenemos que tener en cuenta que así como la sociedad es cambiante y dinámica, la educación también debe serlo, al igual que todos los aspectos, enfoques, niveles y dinámicas, dispuestas en la planeación, en la investigación educativa y sus implicaciones metodológicas. Se debe tener en cuenta que las disciplinas, las distintas disciplinas y herramientas que integran y se reconocen en la organización en los proyectos, dando lugar donde la implementación sea más estructurada y efectiva en diferentes contextos para un beneficio de recursos, tanto de la enseñanza, y invitar obviamente a cuestionarse, a formular interrogantes sobre la vida cotidiana, siempre y cuando tengamos esos contextos sociales, económicos, políticos, culturales, que nos lleven a reconocer las diferentes formas de planeación y obviamente a los desafíos que cada necesidad, cada realidad y cada contexto pues se necesita, y obviamente pues que nosotros como educadores tenemos que empezar en miras de esos desafíos, tanto la educación y obviamente en miras de las planeaciones de estos nuevos proyectos del siglo XXI.